Al final del Gran Premio de Gran Bretaña de 2020, vimos como Lewis Hamilton, Valtteri Bottas y Carlos Sainz pinchaban los tres el mismo neumático en las dos últimas vueltas. Y no es casualidad que todos pinchasen el mismo neumático en las últimas vueltas de carrera. Así que si quieres conocer cuáles fueron las causas y por qué se produjeron estos pinchazos, quédate en el vídeo. Lo primero y más importante es entender el circuito. Silverstone es probablemente el circuito más agresivo con los neumáticos de toda la temporada. Tenemos muchísimas curvas de altísima velocidad, se deforman muchísimo y se les exige el máximo en todas las condiciones, especialmente en las curvas de alta velocidad, que curiosamente casi todas las de alta velocidad son a derechas, de las cuales las que más castigan los neumáticos son la curva Copse, la curva Stowe y las curvas a derecha de la parte de Maggots y Beckett. Por eso se pinchó el neumático delantero izquierdo, porque en esas curvas de altísima velocidad que son a derechas, todo el peso está en la parte izquierda del coche y el neumático que más trabaja es el delantero. Pero la vida de los neumáticos de Hamilton, Bottas y Sainz eran prácticamente la misma que el resto de pilotos. Como ya sabes, el segundo safety car que lo provocó el accidente Kvyat hizo que todos los pilotos pararan y cambiasen ruedas. Y todos pusieron el duro para llegar al final de la carrera sin parar. Y este safety car lo que hizo fue adelantar la ventana de parada y pararon un par de vueltas antes de lo previsto. Y los pilotos hicieron prácticamente 40 vueltas con el mismo set de neumáticos, que aunque sea el más duro de la gama de Pirelli, es un circuito que castiga mucho los neumáticos. Y en el caso particular de Hamilton, Bottas y Sainz, los tres pilotos tuvieron que estar luchando y empujando durante muchas vueltas. Empecemos con el caso de Carlos. Carlos tuvo que adelantar a Grosjean, que no paró durante el safety car, y tuvo que exprimir los neumáticos más de lo debido para poder pasarlo. Y a esto se le suma que cuando consiguió pasar al Haas, su compañero de equipo, Lando Norris, se tenía que defender de Daniel Ricciardo, y lo que le estaba pidiendo a Carlos era que acelerase para poder defenderse de Ricciardo. Por eso Carlos, aunque no tuviese que estar adelantando, tuvo que ir bastante rápido para que Daniel no pasara a Lando. De hecho, Carlos reportó problemas de vibraciones en los neumáticos en las últimas vueltas de la carrera, y estas vibraciones, como vimos, no eran casualidad, y al final terminó pinchando el neumático delantero izquierdo. Pasando ahora al tema de los Mercedes, estos también tuvieron que estar empujando bastante, porque Bottas quería meterse en la zona de DRS con Hamilton, y Hamilton lo que quería era evitar precisamente eso, porque en Silverstone el DRS da muchísimo tiempo por vuelta, ya que al ir tan cargados, al abrir el alerón trasero, dejamos pasar mucho más aire y ganamos mucha más velocidad punta. Y en un periodo de la carrera estaba Bottas marcando vuelta rápida y en la siguiente vuelta Hamilton marcaba la vuelta rápida. De esta manera se le crea un estrés extra a los neumáticos. Y a esto se le suma que el Mercedes es el coche más rápido, por lo que el paso por curva también es el más elevado de todos, ya que tienen más velocidad de paso por curva a consecuencia de su mayor carga aerodinámica. Y más carga aerodinámica puede castigar más los neumáticos o evitar que se degraden. Me explico. Por ejemplo, en la curva 3 de Barcelona, que es una curva a fondo fácil para todos los coches, tener un poquito más de carga aerodinámica implica que no tendrás que poner tanto ángulo de volante para girar el coche. De esta manera menos peso se estará traspasando a la parte izquierda del coche y ahorraremos neumáticos. En cambio en Silverstone las curvas que castigan los neumáticos no son a fondo fácil, sino que vas al límite e incluso hay que frenar. En las dos últimas curvas enlazadas hay que frenar y bajar marcha. Y aquí tener más carga aerodinámica te hará ir más rápido en esas curvas y por tanto pondrás más energía sobre los neumáticos. Para que quede claro esta idea, en una situación lo que haces es ir igual de rápido pero con menos ángulo de volante, y en la otra situación lo que haces es ir más rápido con el mismo ángulo de volante. Y este segundo caso es el caso de Silverstone. Por eso Mercedes castigó más los neumáticos que el resto, fue el único equipo que tuvo blisters en las ruedas delanteras. Y este tema lo hemos hablado en un vídeo en el canal, así que si no sabes lo que son, ves a echarle un ojo. Pero básicamente esto es debido al sobrecalentamiento de los neumáticos, que se crean unas ampollas y luego explotan y forman un cráter. De esta manera se queda como un agujero en el neumático y que en las ruedas delanteras no te hace perder excesivo tiempo. Ahora bien, los Mercedes, como tenían estos cráteres, y es mucho más fácil que cualquier piano o cualquier trozo de fibra de carbono pinche el neumático, ya que no tenemos ninguna capa de goma que nos proteja. Y al fin y al cabo únicamente hubieron 3 pinchazos, pero podrían haber sido muchísimos más, porque todos los pilotos iban prácticamente sin goma. Los neumáticos debes saber que tienen diversas capas. Para simplificar mucho, los neumáticos tienen un recubrimiento interior que está formado por metales y materiales textiles, y por fuera tienen la goma. Y a medida que los pilotos van dando vueltas, esta goma se va eliminando y cada vez el neumático digamos que es más fino porque pierde goma.
Y claro, al final de carrera prácticamente no quedaba goma. Estamos hablando que casi estaban tocando el asfalto con el recubrimiento interior del neumático. Y claro, cualquier irregularidad en el asfalto puede hacer que pinches. O también pisar fibra de carbono. No debemos olvidar que Kimi Raikkonen rompió el alerón delantero un par de vueltas antes que estos pinchazos se produjesen, por lo que es muy probable que esta fibra de carbono haya podido ser la causante de los pinchazos. Porque si has estado atento en el canal, sabrás que la fibra de carbono, cuando se rompe un alerón o cualquier pieza en Fórmula 1, son piezas realmente afiladas y son como cuchillos. Y si a esto le sumamos que el neumático prácticamente no tiene goma, en vez de pinchar la goma, lo que está haciendo es pinchar el recubrimiento interior del neumático y llegará a donde está el aire. De esta manera el aire sale y se pincha el neumático. Por lo que es el problema de tener tan poca goma, que cualquier cosa que sea un poco puntiaguda te pincha el neumático. Lo de los trozos de fibra de carbono es una hipótesis realmente sólida porque el equipo Red Bull detectó cortes en los neumáticos, así que es probable que los trozos de fibra de carbono hayan podido producir el pinchazo, pero veremos a ver cuáles son los análisis del estudio que está realizando Pirelli. Y si te fijas, el pinchazo no fue una delaminación ni un reventón repentino del neumático, simplemente fue que se pinchó y perdió presión de aire. Y esto es muy probable que sea porque alargaron demasiado la vida de los neumáticos y al final los neumáticos no aguantaron tantas vueltas. Y este fenómeno no es la primera vez que pasa en Silverstone. En 2017 los dos Ferrari pincharon también en las últimas vueltas, principalmente por el mismo motivo. En ese caso Pirelli no pudo determinar con exactitud por qué fueron los pinchazos, pero tiene mucha pinta que fue por el mismo motivo que este, intentar alargar demasiado la vida de los neumáticos. Y en 2013 Silverstone también fue muy duro y castigó muchísimo la imagen de Pirelli y de la Fórmula 1. Pero realmente fue por un problema del circuito, ya que un piano estaba muy afilado y rajaba los neumáticos, por eso vimos tantos reventones en pista. Y veremos a ver si Pirelli puede determinar cuál ha sido el problema este 2020, de momento no hay nada oficial, pero creen que es por dar demasiadas vueltas con este neumático. Y este es un tema importante a tener en cuenta para los equipos de cara al segundo gran premio que se disputa esta semana en Silverstone, porque los compuestos van a ser más blandos. El duro de esta semana va a ser más blando que el duro de la semana anterior. Así que es muy probable que veamos una estrategia de 2 paradas o incluso 3. Y muy probablemente Pirelli para esta semana lo que haga sea incrementar la presión mínima de los neumáticos. ¿Qué se consigue con esto? Pues evitar los pinchazos. Los Fórmula 1, especialmente en este circuito, intentan ir muy bajos de presión para de esta manera tener la máxima huella de contacto posible. En cambio, si tú inflas más el neumático es más difícil que se pinche, pero tendrás menor rendimiento. Por lo que Pirelli, por seguridad, probablemente suba estas presiones mínimas. Y también quizás modifique la cantidad de caída de los neumáticos que pueden poner los equipos. Ya sabes, también tenemos un vídeo explicándola, así que ves a echarle un ojo. Los neumáticos es algo que hoy por hoy no se conoce al 100%. Y es un elemento realmente complejo y que el coche podemos decir que está hecho para hacer trabajar bien los neumáticos, ya que estos son la clave del rendimiento de un Fórmula 1 y de cualquier coche. Y este tema nos lleva al tema del setup. Cada coche y cada equipo hace un setup diferente para trabajar el neumático de la mejor manera posible. Por eso algunos equipos han sufrido más que otros en la gestión de los neumáticos. Esos pinchazos nos dieron un final de carrera apasionante, una carrera que hasta entonces, a excepción de la primera parte, no estaba siendo tampoco muy brillante, pero el final de carrera lo fue a causa de estos pinchazos, pero nosotros como espectadores penalizaremos en el transcurso de la temporada, porque Bottas no puntuó y Hamilton ganó la carrera, y en un campeonato que no sabemos cuántas carreras va a tener y que va a ser muy corto, un 0 hace mucho daño. Y ahora Hamilton tiene una gran ventaja, porque es muy poco probable que tengan un fallo mecánico, y Hamilton realmente únicamente puede tener un accidente con su compañero de equipo, ya que el resto de coches no están a la altura del Mercedes. Así que los espectadores se nos ha complicado mucho el mundial. Pero esto no nos quita el gran final de carrera que nos dieron estos pinchazos, porque a Hamilton le fue de un par de curvas que Verstappen lo adelantara. Y durante la carrera parecía que se habían equivocado los de Red Bull al parar a Max Verstappen para hacer la vuelta rápida. Pero realmente, después de la carrera y tras analizar los neumáticos de Max, los de la bebida energética se dieron cuenta que si no hubiesen parado, ellos también habrían pinchado, por lo que realmente fue una buena decisión parar al holandés. Y aquí lo que estoy diciendo no es que quiero que gane Hamilton o quiero que gane Bottas, realmente que gane el mejor y el que más se lo merezca. Lo que estoy diciendo es que como espectadores, lo que más nos hace vibrar y estar emocionados con la Fórmula 1 es llegar a las últimas carreras sin saber quién ha ganado el mundial y con una distancia muy apretada, para que todo se juegue en la última carrera. ¿Y por qué hemos dicho que los neumáticos no son 100% comprendidos en la actualidad?
Pues porque ni los propios equipos, con la cantidad de sensores, con la cantidad de ingenieros que tienen, no fueron capaces de predecir cuándo se iba a pinchar este neumático. Porque Valtteri y Carlos llevaban varias vueltas quejándose de vibraciones en los neumáticos. Así que ya veis que los neumáticos es un tema realmente complejo y no es tan sencillo como aparentemente parece. Espero que con esto te haya quedado más claro por qué se pinchan los neumáticos y cuáles pueden ser las causas de estos pinchazos. Si te ha sido de utilidad y te ha gustado el vídeo, deja un like y sobre todo, si te gusta el canal, suscríbete y activa la campanita. Y si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en dejarla en la sección de comentarios. Muchísimas gracias por el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.